Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de su creación y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Quilicura, Lampa, Tiltil, Rungue, Batuco y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. Para solo a ti mirar, arranca de raíz lo que no es de ti, lo que no es de ti. El velo deshaz, el velo deshaz, para solo a ti. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, te alejes de mí, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás.
anhelamos, te deseamos, precioso Dios, no hay otro como tú, no hay otro como tú, Rey de Reyes, maravilloso. Esta mañana tengo mucho gusto en presentar a ustedes a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Joe Owen, presidente de la Fundación Respuestas en Génesis en Kentucky, Estados Unidos, ¿verdad? A quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor. Gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Pastor, nuestros entrevistados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente con el testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en Joe Owen. Porque la gente dice, bueno, si lo hizo con el pastor Joe Owen, también lo puede hacer conmigo. Y eso es verdad, ¿cierto? Entonces, pastor, cuéntele a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida. Pues gracias nuevamente por esta oportunidad y la manera que Cristo aparece en mi vida es algo que me va a sacudir de aquí a toda la eternidad. Yo tengo una historia muy común, lamentablemente, entre muchos de nuestras generaciones, en que mis padres, ellos son de familias cristianas, pero no creo que mis padres eran cristianos. El papá de mi padre, él conoció a Cristo después de la Segunda Guerra Mundial, y el papá de mi mamá también conoció a Cristo en esos tiempos, pero mis padres fueron enviados a una universidad evangélica en los Estados Unidos donde se conocieron, pero mis padres no seguían a Cristo. Ellos entendían culturalmente, como muchos decían que eran, creo, cristianos, pero no conocían a Cristo. Luego ellos tuvieron a 5 hijos, yo soy el número 4 de 5, y en la crianza escuchábamos cosas del evangelio y visitábamos iglesias. Y me avergüenza mucho contar esto, pero quiero ser muy sincero. Hasta en una iglesia nos pidió salir de la iglesia por problemas con mi madre. Y luego mi madre nos abandonó cuando yo era adolescente. Y ella se fue y ella buscó a varios otros hombres. Dejó a mi padre con los 5 hijos y entonces, como han de imaginar, los 5 de nosotros no creíamos en Dios, no queríamos. Yo pensaba de joven que todos los cristianos son hipócritas y solo hacen daño, pero realmente solo había tenido una muy mala experiencia en mi juventud. Sin embargo, ahora mirando hacia atrás, puedo ver la mano de Dios en mi vida, aún en esos momentos tan difíciles. Aún en mi rebeldía, en mi enojo contra Dios y mis padres, ahora puedo reconocer la mano de Dios en mi vida, porque cuando yo tenía 8 años y estábamos visitando una iglesia en Carolina del Sur, donde vivía, llegaron unos misioneros de Sudamérica y para entonces yo nunca había escuchado hablar el español en mi vida. Solo en Speedy González o algo en un dibujo animado, pero no conocía nada del español. Y estos misioneros hablaban de la obra del Señor en Sudamérica. Y yo, como un niño norteamericano que nunca había escuchado el español, Dios me impactó tanto esa noche. Y yo le pedí a Dios que me hiciera misionero y que me ayudara a aprender el español. Pero de allí ya viví en rebeldía, una familia, una casa rota, completamente destrozada. Y
pero seguí aprendiendo el español. Y luego conocí a quien es mi esposa cuando yo tenía 18 años. Ella es de México. Y mi esposa y yo nos casamos y fui a la Marina de los Estados Unidos. Estaba en submarino. Y de ahí, una pareja nos empezaba a hablar del Evangelio más. Y esta pareja fue muy paciente con nosotros porque yo le faltaba mucho de respeto. Yo como me burlaba un poco de él y de su fe, pero ellos fueron muy mansos con nosotros y amorosos. Y nos hablaban de Cristo. Y yo recuerdo incluso me hablaba mucho de Mateo 7, de no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino, Mateo sino el que hace la voluntad. 7:21 para nuestro público Amén. televidente. 7:21. Amén. Y él me mostraba ese texto porque cuando él me hablaba de Cristo, yo le decía a él, pues yo también soy cristiano, pero no soy un religioso como tú. Porque yo soy cristiano porque yo no soy musulmán, yo no soy budista, entonces tengo que ser cristiano. Pero yo no entendía que ser un cristiano es alguien que tiene una relación con Cristo, alguien que ha sido perdonado, ha hecho una nueva criatura, ahora camina con el Señor y ha dejado atrás este mundo. Yo no entendía nada de eso. Y él fue muy paciente conmigo, pero no le hice caso. Y cuando salí de la Marina, mi matrimonio nuevo estaba en ruinas y yo empecé varios hábitos muy destructivos. Y llegó un momento en mayo de 2003, ya con 2 niñas, teníamos para entonces 2 niñas. Ahora, por la gracia de Dios, tenemos 6 hijos. Pero teníamos nuestras 2 niñas bien chiquitas. En el mayo de 2003, yo empecé a considerar maneras de quitar mi vida, porque yo no veía ninguna salida y yo solo vi que estaba yo haciendo daño a mí mismo y a mi familia. Pero yo no sabía que Dios tenía un plan. Y para agosto del 2003, una noche, ya con mi matrimonio en total ruina, no pude dormir en la noche. Y me acuerdo de esa noche muy bien, que Dios me trajo a memoria a un recuerdo que se me había olvidado. Estuve sentado en mi sala y era como las 2, 3 de la mañana. No podía dormir y no entendía por qué. Y de repente me trajo a memoria Dios, yo, un niño de 8 años, viendo misioneros en una iglesia y yo pidiendo al Señor que me hiciera un misionero. Y yo al acordarme de ese día, le dije, yo recuerdo pensando, pero Dios ya no me puede usar. Yo he echado todo a perder. Yo soy un fracaso total. ¿Qué mentiras le hice de niño? Yo he vivido una vida miserable. Y luego me acordé de ese joven en la Marina que me hablaba del Evangelio. Y luego, pero ahora sí hablo algo del castellano. Puedo ver que aún en mi rebeldía, Dios me encaminó a aprender el español. Dios no había descartado su llamado a mi vida y me llamó a arrepentimiento. Y esa noche solo recuerdo diciendo al Señor, clamando a Él, Dios, si yo pudiera saber que me perdones de todo, si me dieras otra oportunidad, yo de aquí nunca vuelvo atrás, nunca vuelvo atrás. Y el Señor me dio una paz que no había sentido en toda mi vida. Y luego desperté a mi esposa, le hablé de eso. Mi esposa también estaba pasando Dios le estaba cansando a mi esposa y en el mismo mes ambos conocimos a Cristo. Y el no solamente no solamente allí Cristo entró en mi vida, sino todos los días lo he visto trabajar en mi vida, he pasado a veces gateando con Él, a veces caminando con Él, pero siempre ha sido por su gracia. Y ahora veo, esto fue el 2013, 17 años después, las maravillas del Señor que Él me ha perdonado y Él me ha dado una nueva oportunidad. Y ahora nunca lo hubiera imaginado. Ahora nos tiene en eso desde un llamado de los 8 años y por eso doy gracias al Señor. Qué lindo escuchar ese testimonio, Pastor Joe, porque estoy seguro
de que más de un corazón ha sido tocado con ese testimonio. Ahora, usted no tiene que tener vergüenza, porque usted dijo al comienzo que sentía vergüenza con... El Señor Jesús no tuvo vergüenza de perdonarle a usted y a mí, que estábamos en el mundo. Él no tuvo vergüenza y fue hasta la cruz y morir por Joe Owen y por Eleodoro Torres. Así que, y también murió por alguno de los que está en sintonía con nosotros en esta mañana en algún punto del mundo. Y Dios mueve su reino por una persona, pastor. Así que vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en la segunda etapa. Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos de un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Perdona sin hipocresía te he negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión. Es por eso que hoy día serte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión. Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad. Esta generación se ofende con facilidad. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Que nadie tenga la razón es más progresivo, menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo. Señor, antes de que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera, quita nuestra sordera y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera. Y después de esa hermosa canción,
y la siempre interesante entrevista que tenemos con el pastor Joe, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy. Él es digamos, el CEO de Respuestas en Génesis para habla hispana. Pastor Joe, ¿cómo siente usted el llamado vocacional para trabajar en este ministerio Respuestas en Génesis? Sí, fue algo que Dios hizo a través del tiempo. En cuanto llegué a conocer a Cristo y caminar con Él, yo ya tuve 23 años de una vida aprendiendo una manera de pensar, una manera de criticar a la Biblia y a los cristianos, que tuve que desaprender todo eso al ver la luz del amor de Cristo, al ver la luz de la gloria de Dios en la faz de Cristo, como dice 2 Corintios 4:6. Y entonces empecé a leer acerca de muchas dudas que yo tuve y cuestionaba muchas cosas y prácticas que yo veía en la iglesia o algunas iglesias y yo quería entender cuál es el contexto, por qué, y cuando escuchaba sermones y enseñanzas bíblicas, a veces yo no entendía el contexto histórico, no entendía el por qué, y fue todo una jornada. Y en medio de eso, yo recuerdo iba en los Estados Unidos, no sé si tienen en su país, tenemos unas tiendas que llamamos segundas. En estas tiendas segundas son tiendas de cosas que la gente dona, da como donación, y uno puede ir a la tienda y comprar a un precio ya usado el ítem, algo muy económico. Y en esta tienda de segunda, donde yo frecuentaba, tenían una parte que muchos libros, y yo veía muchos libros cristianos. Entonces empecé a aprender de algunos autores de estos libros y querer leer para buscar cómo responder a mis grandes dudas. Y luego entré en el seminario para sacar un título en apologética y cosmovisiones. Ahora, la palabra apologética es una palabra grande, pero solo significa una defensa de la fe cristiana. Y cosmovisiones son las lentes a través de las cuales vemos el mundo. Muchos tienen los lentes puestos que dicen Pero no todo lo lo ven. que veo en el mundo no Claro, tiene creador. claro. Y yo quería entender por qué la gente interpreta el mundo de una manera que opone a la Biblia, porque yo quiero entender cómo alcanzarles con el Evangelio. Después de varios años en eso y plantando iglesias de habla hispana y institutos bíblicos de habla hispana en los Estados Unidos, recibí una llamada del Ministerio Respuestas en Génesis, un ministerio de la apologética que tenían para entonces un museo de la creación. Ahora aún tienen el museo, sin embargo, ahora tienen también otra atracción que es una réplica del Arca de Noé a tamaño real. Y me llamaron porque querían empezar un ministerio que se extienda a Latinoamérica. Y es lo interesante, porque yo no estuve buscando eso. Dios sabía el llamado que me había dado y estaba en mi corazón a servirle en Latinoamérica, pero yo no sabía cómo. Pero Dios hizo que me llegara la llamada a mí. Yo no fui a buscar. Y fui a una entrevista, me habían dicho que escucharon que yo estuve en una iglesia local defendiendo la autoridad de la palabra de Dios ante unas dudas que tenían en el liderazgo de esa iglesia acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Y yo había sido invitado a dar una defensa en prédicas. Y entonces ellos habían escuchado de mí que también era parte bilingüe, no totalmente, todavía estoy aprendiendo y estudiando el castellano, el español, pero al menos me hago entender, me sé defender al menos, ¿no? Y muy bien, ellos, gracias, pastor. es muy amable usted, pastor, pero todavía escucho mis errores. Y yo quería con todo mi corazón servir al Señor, pero no sabía cómo en Latinoamérica. Y ellos me llamaron y pasé por varias entrevistas, soñamos juntos, oramos juntos y al final
con varias confirmaciones del Señor, de mi esposa, de los que me mentorean. Entré en 2013 a Respuestas en Génesis para comenzar un ministerio en América Latina. Y desde entonces teníamos unos planes, unas metas para el ministerio para los primeros 3 años o 2 o 3 años. Y se cumplieron todas las metas y más allá en los primeros 6 meses. Latinoamérica es muy grande. Muchos norteamericanos no se dan cuenta de eso. Y el ministerio tuvo una explosión grande, varias conferencias, debates en universidades con profesores marxistas ateos, pero mostrándoles el amor de Cristo, hablándoles de la palabra de Dios, hablándoles del perdón y razonando con ellos, y no una manera de pelear. Incluso en Chile, hemos ido a varias universidades en Chile y he podido orar con una gobernadora en Chile, hablar del evangelio con un alcalde en Chile, y son las oportunidades y también estar en este precioso programa que es una luz para Chile más allá varias veces ya. Y son oportunidades que el Señor me ha estado dando y ya tenemos un equipo, tenemos Respuestas en Génesis Chile con nuestro director en Chile, el pastor ingeniero Arturo Valdebenito, que también tiene una fundación que se llama Sapiencia, y donde distribuimos libros del ministerio ayudando a los jóvenes con dudas en la fe, y eso en varios países. Así que cada año digo, Señor, me tienes aquí otro año, no lo puedo creer, pero es por tu gracia, Señor, y por tu amor. Y estamos viendo el Señor hacer maravillas, salvar vidas. Y de hecho, un tópico muy delicado que hemos estado abordando últimamente es el movimiento de ideología de género, de LGBTQ, pero de una manera no política, una manera más bíblica, cómo dar esperanza a la gente con esa confusión que ha sido atrapada por el Satanás en eso, y cómo argumentar con la misma ciencia y la Biblia que es algo dañino, es algo que no es natural. Y en eso estamos ahora debatiendo esos puntos, enseñando esos puntos, ayudando a la iglesia a responder de una manera que tiene gracia y verdad. Pastor Joe, hemos escuchado atentamente cómo el Señor ha ido trabajando con usted durante todo su peregrinaje aquí en la tierra. Amén. Y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Pero como todavía nos queda mucho, yo quisiera que con su permiso pudiéramos estar juntos la próxima semana, el próximo sábado nuevamente. Sería un gran honor. Muchas gracias, Pastor Joe. Sí. Muchas gracias. A usted, entonces pastor, queda gracias. comprometido. Ahora vamos a escuchar una nueva canción, luego la reflexión de la palabra, y vamos a seguir el próximo sábado con la ayuda del Señor. Quebrantado una y otra vez.
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, alimento espiritual para nuestras vidas. Esta mañana está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11, y dice así la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe, hermano, hermana, amigo y amiga? No solamente basta con decir, sí, yo creo en Dios y ya está arreglado. O usted puede decir, hermano o hermana, yo voy al templo todos los domingos y me congrego, entrego mi diezmo, soy corista, etcétera, etcétera, pasillero, portero, etcétera, etcétera. Pero todo eso no le va a servir para la salvación. Dice que Dios le puso eternidad al hombre, solamente en dos direcciones: eternidad con Dios y eternidad sin Dios. Pero esa eternidad sin Dios es el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, es muy importante que usted sepa, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a entender, dice, lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Claro, ¿cuál es la eternidad que puso? ¿Sabe usted? El libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 5, dice que Dios conoció a Jeremías antes que se formase en el vientre de su madre. Y dice que antes que naciese lo santificó, es decir, lo apartó para un propósito. Y eso es lo que Dios ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Ahora depende de nosotros si aceptamos o no lo que Él nos está ofreciendo, que es una eternidad con Él por toda la vida, no solamente por 80, 90, 100 o 110 años en el mejor de los casos. No, esto es para siempre, con Dios en la eternidad, porque Dios es eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Para Él el tiempo no significa nada, es solamente un chasquido de dedos. Para nosotros el tiempo es cronológico, para Dios el tiempo es kairos, es decir, en el momento que Él interviene, en el momento que Él se manifiesta. Y puede ser en una enfermedad, en una situación difícil de matrimonio, en una situación laboral, en una crisis económica, etcétera, etcétera. Y Dios se manifiesta en ese momento. Ese es el kairos. Para nosotros es el cronos. Eso me ocurrió a los 15 años o a los 20 años después de haber conocido a Cristo. Yo escuché su voz por primera vez en tal fecha, cuando tenía 10 años de creyente, 15 años de creyente, etcétera, etcétera. O el Señor me proveyó de alimentos en un momento en que no tenía nada, estaba sin trabajo, no tenía dinero y no tenía qué comer, pero llegó un ángel de Jehová, tocó la puerta y me traía lo que yo necesitaba para ese momento. Entonces, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Ninguno de nosotros ha venido a este mundo, a esta parte de la creación de Dios, al planeta Tierra,
por su propia voluntad, en primer lugar, o porque fue fruto de un incesto, o fruto de una violación, o mal cálculo, o el amor de sus padres. No, está equivocado, hermano o hermana, amigo o amiga. Usted vino aquí porque Dios le tenía en su mente y en su corazón antes que usted fuera formado en el vientre de su madre, o antes que usted fuera formada en el vientre de su madre. Cosas increíbles humanamente hablando, pero así es. Dios le tenía en mente a usted y a mí antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Y algo más, antes que usted naciera, Dios le santificó, es decir, le apartó con un propósito de que usted cumpliera aquí en la tierra la misión con que Dios le trajo a este mundo. Y la misión puede haber sido conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal, porque eso es la declaración para todos nosotros los creyentes. Conocer y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, porque Él es el único que vino a morir y a padecer para perdonar todos y cada uno de mis pecados, y también para perdonar a usted todos y cada uno de sus pecados y salvarle, proyectarle a la vida eterna. O puede haber venido con otra misión, haber estado en la congregación sirviendo de pasillero, de corista, de diácono, de oficial, de portero. El cargo no importa, lo que importa es el servicio que usted está haciendo para el Señor, que le mandó a este mundo a cumplir con un propósito, una misión. Y en esa misión Dios le regala, sin méritos, sin hacer grandes esfuerzos, solamente cumpliendo su misión, Dios le regala la eternidad. Es decir, que usted va a ir a morar para siempre con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No que haya tres dioses. Dios es uno solo que se manifestó en Salvador en la persona de Jesús y que se manifiesta como Dios en la persona de Dios Espíritu Santo, que ahora mora en todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal. Pero todo lo hizo hermoso, no algunas cosas. Usted ve la foresta en la que estamos ahora inmersos aquí, los árboles, los pajaritos que están cantando o trinando sus melodías, no sabemos, no entendemos lo que ellos están hablando o diciendo, pero seguramente están alabando a su Señor, a su Creador, que les alimenta, que las viste, que se preocupa de ellas y ninguna de ellas cae sin su voluntad. O sea, ninguna muere sin la voluntad de Dios. Así que cuando un cazador sale a buscar las aves del cielo, especialmente tórtolas o palomas o cualquier otra ave, ninguna cae al suelo sin la voluntad de Dios. Y las que caen, caen porque Dios permite que ese cazador disfrute de el alimento, de la presa que él obtuvo en ese día. Pero así es de hermosa la creación de Dios. Y claro, nosotros no tenemos memoria pasada ni reciente de cómo es la pureza y la santidad en el reino de los cielos. Pero Jesús lo dijo antes de que apareciera en las nubes y antes que aparezcan las nubes, porque todavía no ha venido.
pero viene a buscarnos, a usted y a mí, que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Entonces, no existe memoria reciente ni pasada en usted y en mí de cómo es la pureza y la santidad en el reino de los cielos. Pero Jesús dijo, en la casa de mi papá hay muchas moradas, voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Todo el mundo? No nos equivoquemos, no es todo el mundo. Solamente los que hemos confesado con nuestros labios a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, donde Él me perdona todos mis pecados, los borra, nunca más se acuerda de ellos, me hace una nueva criatura. ¿Para qué? Para que comience a cumplir con la misión con que Él me envió a este mundo. Así que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y sabe, si ustedes se van al primer libro de la Biblia, a Génesis capítulo 1, verso 31, Dios dice que vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. O sea, no había nada malo, no había aguas contaminadas, no había robos, no había asaltos, no había muerte, no había destrucción. Todo era hermoso, porque dice, y vio Dios que todo lo que creó era bueno en gran manera. Ese es el propósito de Dios para su vida y para mi vida, que vivamos en una buena calidad de vida, aquí y ahora, y después en la eternidad, porque Dios ama y bendice a quien le responde a su invitación. Y Él todos los días, en la persona de Jesús, está con los brazos abiertos, esperando que usted venga a Él y le reciba como su Señor y su Salvador personal desde este día y para siempre. Por eso aquí el escritor de Eclesiastés, que es el rey Salomón, 935 años antes de que viniera Jesús, él escribió esta gran verdad, diciendo, seguramente en la época de Salomón la vida era más apacible, con menos traumas, con menos dificultades, con menos delincuencia, con menos robo, con menos maldad de la que hoy día nosotros vemos en la televisión y en los periódicos cada día. No puede haber más maldad ya. Pero Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, verso 37, anótelo ahí al margen si quiere, Mateo 24, 37, dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, como Él hizo todo bueno en su tiempo para nosotros, Él va a venir a buscarnos en un abrir y cerrar de ojos, en solamente un parpadeo. Pero usted tiene que estar preparado o preparada para ese momento, porque después de ese parpadeo, usted no tendrá nada que hacer y tendrá que o quedarse o irse al lugar que Jesús está preparando para cada uno de nosotros. Por eso es importante que usted en este momento que todavía está con vida, que el Señor le regala la bendición de la vida, para que usted ahí donde está, en la intimidad de su hogar, cierre sus ojos
y pueda repetir conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana usted ha hablado a mi vida y reconozco que soy un pecador o pecadora. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Señor, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios estaban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted como yo y todos los que le hemos confesado como Señor y Salvador personal, iremos al encuentro con Él en las nubes. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, Dios le bendice. Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme. Todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme. Todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Bien. Todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh, oh. Si estás conmigo, 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 si estoy contigo, todo va a estar bien. Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse, mi familia y matrimonio no van a destruirse. La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse. No importa que tan mal se vea la situación presente, tengo fe de que va a ser diferente. Mi frente podrá tocar el piso al caerme, pero de lo más bajo tú vas a levantarme. Porque así eres tú, amparo y fortaleza, obras al favor del que te ama con certeza. Sí, así eres tú y en el momento más duro me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mis enemigos de mí se burlaren, con todo y eso tú vas a recogerme, vas a defenderme. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, si estás conmigo
de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh, oh. Si estás conmigo, 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 todo va a estar bien, lo sé, te creo, porque tú no mientes, porque ya lo has hecho 2 veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, redimídome. Todo va a estar bien. Aún me queda vida, no tengo por qué rendirme, todo va a estar bien. Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado